Ok, en la etapa número 4, seguimos sin hacer cálculos en el proyecto realmente, ¿sí? Pero es la parte de la representación, ¿no? De los objetos en el plano. Ya vimos que primero hay que identificar, ¿no? Qué elementos vamos a colocar en cada habitación, ¿no? Tantos tomacorrientes, ¿sí? Tantos focos, habiendo hecho previamente el cálculo luminotécnico rápido, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tengo los elementos ubicados y lo que tengo que identificar es la cantidad de cables que van a pasar por cada tramo, ¿sí? Desde mi tablero secundario, ¿ok? Es por eso que vamos a hacer un esquema que creo que es clave para entender y ubicarnos más adelante en el resto de las etapas, que sería desde la energía que nos entrega la CRE, ¿ok? Entonces, ustedes sabrán que la energía que nos va a llegar, bueno, a nosotros usuarios independientes nos llega pues en baja tensión, ¿no? 220, 380, ¿estamos de acuerdo? Baja tensión es todo lo que sea menor a 1000 voltios, ¿no? Lo que tenga una tensión menor a 1000 voltios. Entre 1000 a 10.000 voltios ya se considera media tensión y por supuesto de 10.000 para arriba ya es alta tensión, ¿no? No, miento. Media tensión puede ser incluso hasta 35, 34,9, ¿no? ¿Ok? Va, 35 kilovolts, ¿no? Hasta unos 35 kilovolts, ¿sí? Alta tensión a partir de los 69 ya se puede considerar. 115, 230, ¿no? Pero en fin, nos llega, ¿cierto? En baja tensión. Sin embargo, como la potencia instalada es muy elevada, como este es el proyecto para un departamento, la CRE lo que va a hacer es entregarle al usuario acá, bueno, al departamento en media tensión, ¿no? ¿Qué valores son los valores típicos con los que va a entregar la energía en media tensión? Puede ser 24,9, ¿no? O también puede ser 34,5, ¿no? En uno de esos dos valores. Pero en fin, va a entregar en media tensión. Entonces el departamento, de todos los departamentos, los edificios de departamentos tienen que tener su transformador, ¿sí? Entonces van a transformar la tensión eléctrica de media tensión a baja tensión. Ok, con el transformador, ya teniendo en baja tensión, ya se empieza, bueno, ya llega al tablero general, ¿no? Que vamos a llamar así tablero general. Un tablero general de todo el departamento. Ahora, de este tablero van a salir los diferentes, o bueno, de acá se va a distribuir, ¿no? A los tableros de cada departamento, a los que ya denominaremos tableros secundarios. ¿Se entiende? O sea que transformado a baja tensión, todo eso, eh, bueno, ya en baja tensión llega al tablero general del departamento, ¿no? Y de ahí ya se distribuye a cada tablero de cada departamento. Entonces, por ejemplo, este puede ser el departamento 1, este de acá el departamento 2, y de esa forma, ¿no? En este caso vamos a hacer como si tuviéramos un edificio de 20 departamentos, por ejemplo, ¿no? Sí, recuerden que las condiciones que da el ingeniero era que sea de 10 pisos por lo menos y que tenga dos pisos, dos departamentos por cada piso. Entonces sería mínimamente un total de 20 departamentos, ¿no? Primero eso, luego, ¿qué otra cosa nos pedía que tenga? Recuerden que en la planta baja de los departamentos, ¿qué suele haber? Suelen haber tiendas, ¿no? Tiendas comerciales, locales comerciales. Entonces, cuando hace hacer el proyecto, y parece que no va a hacer, ¿no? Va a hacer proyecto por el tiempo, eh, lo que nos hacía hacer era considerar también que hay un local comercial, bueno, que hay dos locales comerciales, ¿no? Pueden ser tiendas de ropa o lo que sea, pues, ¿no? El uso que tenga. En fin, dos locales comerciales. Y además tendremos, como veremos adelante, unos tableros, o sea, un tablero que se encarga, o de donde salen, mejor dicho, los circuitos para los servicios generales del edificio. Es decir, por ejemplo, las luces, ¿no? De los pasillos, ¿no? En el edificio, ¿cierto? O quizás un ambiente o el lobby, ¿no? Entonces ahí se va a distribuir
todas las cargas que correspondan a los servicios generales del edificio, ¿no? Servicios generales, ¿no? Un tablero específicamente para eso. Sí, van a estar ahí, ¿no? Las luces de los pasillos, las luces del lobby, etcétera, etcétera. Y también quizás haya un tablero para las máquinas eléctricas de servicios que hayan en el edificio, ¿no? Entonces, de manera similar, servicios generales trifásicos. Eso puede ser, o de acá saldrán los circuitos para la bomba que se va a ocupar para elevar el agua, ¿no? Al tanque, porque sí o sí tiene que tener un tanque a partir de no sé cuántos, no estoy seguro del dato, pero de cierta altura nos piden que tengamos un tanque de agua. Entonces se va a tener eso, ¿sí? Y seguramente por la potencia es recomendable tener un rendimiento elevado, entonces va a ser trifásico, ¿no? De acá saldrá pues justamente ese circuito. También saldrá el circuito para el motor, pónganle, ¿no? Para el ascensor y etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ya de cada tablero que llamaremos ahora tablero secundario, porque el tablero primario, si quieren verlo así, es el tablero general, ¿no? Entonces, para cada tablero secundario, de acá salen diferentes circuitos, ¿no? ¿Cierto? Y es lo que ya habíamos estado comentando la anterior clase, eh, ¿no? En una casa, ¿de qué manera voy a conformar estos circuitos? Si estoy hablando del departamento uno. Estos circuitos, estos diferentes circuitos, ¿de qué manera pueden ser? Este circuito uno, ¿qué puede componer? ¿Qué elementos? ¿O cómo yo distribuyo los elementos en los diferentes circuitos que componen la instalación eléctrica de una casa? ¿Recuerdan ustedes? Por Que ambiente, creo que es. Lámpara, toma ya, corriente, duchas, ok. Entonces se suele aire separar de esa acondicionado. forma, ¿no? Por elementos, ¿no? Lámparas, luego dijo tomacorrientes, ¿sí? Lámparas, entonces, o todo lo que es iluminación. Luego, toma corrientes, ¿no? Y así. Y todas aquellas cargas que tengan una potencia mayor o igual a 2000 volamperes, o sea, que tengan pues potencias elevadas, como ser duchas y aires acondicionados, esas también requieren sus circuitos independientes, o sea que habrá un circuito por cada aire que tengan, ¿no? Desde su tablero secundario tienen que traer los dos cables, si es que es monofásico, ¿no? Hasta cada aire que tengan, ¿no? Desde el tablero, un circuito independiente para cada aire, un circuito independiente para cada ducha, ¿sí? Eso nos dice la norma, ¿no? Para potencias que sean mayores a 2000 volamperes, ¿no? Ahí no pueden colocar varios elementos, ¿no? En paralelo, como lo hacen con los tomacorrientes o lámparas, ¿no? Con los tomacorrientes sí, obviamente, pueden colocar varios tomacorrientes en un solo circuito. ¿Cuánto era la potencia máxima que se podía colocar en el circuito de tomacorrientes? La norma nos dice que es 3400, ¿no? Volamper. ¿Y cuánto se considera que tiene de potencia cada punto de tomacorriente? Sí. Por cada tomacorriente que tengan, ustedes van a considerar que tiene una potencia de 200 volamper, ¿no? O 200 vatios, como quieran llamarlo. Solo bien que casi va a ser igual, ¿no? Obviamente, transformar de volamper a vatios, pues depende del coseno de phi, ¿no? Pero generalmente el coseno de phi está por los 0,9, ¿no? En instalaciones eléctricas, así que se aproxima bastante. Sí, pero la norma nos da los valores estos de acá en volamper, así que por eso estamos ocupando volamper, por supuesto. Y en lámparas, la norma nos permite hasta una carga de 3000 volamper, ¿no? Y listo. Acá obviamente a partir de 2000 para arriba un circuito independiente para cada cosa. Y listo, de esa forma. Vamos a ir dibujando. Pasaron un modelo de examen, ¿no? A ver, no, vamos a estar con algo más sencillo. Y lo que hay que hacer es colocar la cantidad de conductores en el plano, de cuántos cables pasan por cada tramo. Eso es nada más. ¿Cuántos cables pasan por cada tramo que tengamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va de la siguiente forma. Desde el tablero, si ustedes ya vieron el video de la etapa que decía, ¿cómo decía? Fase, neutro, retorno, pues es lo mismo.
lo que vamos a hacer, ¿no? Así que si ya lo vieron, eh, pueden retirarse, pues no, porque va a ser lo mismo. Ok, fíjense. Creo que la forma más fácil o mejor de imaginarse esto es viendo la conexión de esta forma, en una pared, ¿no? Como si fuera la representación, eh, una representación mucho más fácil de apreciar, ¿no? Mm, ah, una cosa, toma corrientes, por si acaso, el funcionamiento es sencillo, fíjense. Tenemos el tablero. Tenemos acá el toma corriente, ¿ya? Desde mi tablero, que tiene fase y neutro, ¿solo bien? Lo único que ustedes tienen que hacer es hacer que llegue un cable de fase y el cable de neutro al toma corriente. Entonces, ese toma corriente ya está alimentado. Es así de sencillo. O sea, ya tiene alimentación. Y ya cuando ustedes colocan acá una carga, puede ser el enchufe de su cargador de su laptop, por ejemplo, o de su celular. Listo. Ya se conectan de esa forma, ¿no? A la red, pues básicamente, ¿no? Es sencillo, ¿no? La conexión de toma corriente. Llega una fase y un neutro. Es así de sencillo. ¿Ok? Entonces, fíjense, si tuviera más toma corrientes, la conexión que se hace es en paralelo, pues, ¿no? Obviamente no es viable desde acá sacar eh, de nuevo pues más cables, ¿no? Hasta acá y acá vamos a gastar mucho en material, ¿no? Que eso a fin de cuentas sale caro a grandes escalas, ¿no? Entonces del punto más cercano, como acá tengo fase, voy a poder llevar el cable fase por acá, ¿no? Igual, el cable acá de neutro, lo llevo y listo. Es así sencillo, ¿no? Ahora veamos cuando tenemos un interruptor, cómo es la conexión. Entonces fíjense que acá tenemos fase neutro, ¿no? Llegó acá la fase, el neutro, y acá igual le llegó su fase y su neutro, ¿no? No, no hay más realmente, ¿sí? Y sepamos muy bien que estos cables en instalaciones domiciliares van a ir en tubos conduit, ¿no? Que se denominan, que básicamente se encargan de alojar, ¿no? A los conductores, una forma de protección quizás ante el exterior, ¿no? Para evitar de que se puedan corroer o ¿no? Perder su aislamiento quizás, ¿no? Por la fricción, ¿no? Chocándose con la pared, pues, ¿no? Entonces, esos tubos alojan los conductores, ¿ok? Los que se llaman tubos conduit y los van a escuchar como tubos de PVC, pues ese es el material justamente, ¿no? Con el cual se fabrican comúnmente para este tipo de instalación, ¿no? Claro que hay diferentes materiales, pero el tubo conduit de PVC es el que vamos a ocupar en instalaciones eléctricas domiciliarias. Entonces, estos dos cables van a ir en el mismo tubo, ¿no? Y acá en una caja de derivación seguramente será, ¿no? Se dividirá, pues, ¿no? Pero solo en este único punto de acá. En un principio irán, pues, los dos cables por acá, ¿no? Bien. La conexión para interruptor va de la siguiente forma. Tenemos fase, tenemos neutro. Tenemos acá una lámpara. Entonces, si yo hago la conexión así a la lámpara, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué está sucediendo acá? Se va a prender y nunca va a apagar. Exacto, va a estar prendida, pues, ¿no? Hasta que se queme prácticamente, ¿no? O no hay energía. O sea, va a estar encendida ahí, pues, ¿no? Y no va a apagar, ¿cierto? Por lo cual, a diferencia de los tomacorrientes, vamos a colocar acá un interruptor, ¿no? Un interruptor. Lo iremos a dibujar de esta forma. Así, pues, ¿no? Buah. Ahí,
Y, ok. Interruptor o switch, como quieran llamarlo, ¿no? Ahora, la nomenclatura que se le da a esto, fíjense, es la siguiente. Fase es esta alimentación, ¿ok? Y neutro es esto de acá. Sin embargo, en instalaciones eléctricas se ocupa un nuevo término que es retorno, ¿ok? ¿El retorno qué es? Básicamente es la alimentación desde la salida del interruptor, fíjense, hasta la iluminaria. Esto acá es retorno. O sea que fase es todo este tramo desde, bueno, la fase, ¿no?, del tablero hasta la entrada del interruptor. Y a la salida del interruptor ya se denomina retorno. Retorno. ¿Sí? Esa es quizás la diferencia en la nomenclatura, ¿no? Esto acá es fase, se alimenta el interruptor y después de la salida del interruptor ya es retorno. Y por otro lado, el neutro que siempre le va a estar llegando, ¿no?, al foco. ¿Sí? Este de acá no pasa nada, ¿no? Es la fase la que está desconectada, ¿no? Entonces, esa es la conexión que tiene, el tipo de conexión que tiene los interruptores, ¿no? Sencillo, ¿sí? Solo no se olviden eso. El término retorno es a la salida del interruptor. Entonces, ahora, si tuviera una instalación de este tipo, por ejemplo, por acá van a pasar mi tubo PVC. Ese de ahí es, ¿ok? Y luego acá tengo un foco, ¿no? Sí, debe colocarse en la fase. En la fase. Ya. Esto sería la vista, más o menos, de la instalación. Un segundo, por favor. Ya. Entonces tenemos fase. La fase la vamos a hacer de rojo. La fase va a pasar por acá, ¿no? A ver. Segundo. Acá, fase. Y neutro. No. Ya, acá se va a encontrar el interruptor, ¿ok? El interruptor que controla a este foco de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok, la fase, ¿a qué elemento tiene que llegarle? ¿Al foco o al interruptor? Al interruptor, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto viene así. Acá. Ya. Y luego, a la salida del interruptor, es lo que ya llamaremos retorno. Igual lo voy a hacer rojo porque no tengo más colores. El verde y el amarillo no, porque es para protección. Y el negro quizás ya no se note, pues, ¿no? Ya. Entonces, a la salida, a la vuelta, fíjense, del interruptor, esto ya va al foco. Y esa es la alimentación que vaya al foco, ¿no? Que, bueno, alimentará el foco siempre y cuando esté pues cerrado el circuito, ¿no? Sí. Pero esa salida del interruptor ya se denomina retorno. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado tenemos el neutro, ¿ya? Que tiene que ir a la salida del foco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De esa forma. Ya, fíjense que al interruptor solamente le llega la fase, ¿no? Al interruptor le llega la fase, nada más. Y sale de él el retorno, ¿cierto?
Pero este elemento no sirve nada más que para eso, ¿no? Que para abrir o cerrar, permitir, ¿no? La fase la alimentación al foco. Ya. Ahora, esto de acá, en vez de estar dibujando de esta forma, lo que se hace es una representación mediante uso de simbología en el plano eléctrico, ¿no? Ustedes en el plano tendrían esto de la siguiente forma, ¿no? Esto fue una vista eh, frontal, quizás a una pared, ¿no? Ya en el plano esto sería más o menos así. Ah, sí. Sí. El neutro entonces ya no llega al interruptor. No tiene por qué llegar. Solo llega acá a la lámpara, por este lado, a la luminaria, o el tomacorriente, ¿no? Pero nada que ver. Al interruptor llega a la fase y sale el retorno. Nada más. No hay más con el interruptor. Listo, ya. Ok. Este de acá es el interruptor. Según la nomenclatura del ingeniero. Sí, más parece una nota musical. Luego, para la luminaria, pongámosle que es así, ¿no? Ya, o no sé qué hilo. Creo que así lo colocan, ¿no? Listo. O así. Una lámpara de mercurio. Listo. De mi tablero, que el tablero se representa de esta forma. A ver. Y él generalmente le coloca TS, tablero secundario. ¿Ya? Lo que uno representa, lo que representa, mejor dicho, esta línea negra, fíjense, esta línea negra que une los elementos, es en realidad el tubo PVC. ¿Ya? Es decir, por acá va a haber un tubo PVC. ¿Por qué lo representa así? Porque donde van a estar alojados los cables, ¿no? Y seguramente no tienen que ir a picar los obreros, entonces es una buena representación hacerlo de esa forma. En vez de estar dibujando N cantidad de cables cruzando por acá, dibujo solamente el tubo PVC. Y acá, sobre cada tramo, que indica pues dónde va el tubo PVC, para cada tramo tengo que colocar qué cantidad de conductores y qué tipo de conductores están pasando por acá, ¿no? Entre este primer tramo del tablero al interruptor, ¿qué cantidad o qué cables están pasando? Desde acá, que está mi tablero, hasta este foco. Esto acá, ¿no ves? Esto es fase y neutro. La nomenclatura para la fase es así. Para el neutro, sí. Y para el retorno es así. Es medio palito. Entonces fíjense que entre el primer tramo del tablero y este pasan dos, ¿no? Fase y neutro. Ah, o sea que por acá pasa fase y pasa neutro. En vez de estar dibujando desde acá hasta acá dos cables, ¿no? Directamente se hace de esa forma. ¿Sí? Y esto es lo que me representa. Por este tramo, por este tubo conduit van a estar alojados dos conductores, fase y neutro. ¿Qué quiere decir que haya fase y neutro? No necesariamente significa de que este neutro o esta fase, bueno, acá lo hice al revés, ¿no? Primero iba al foco y, a ver, nadie me dijo nada. Ya, primero era el foco, ¿no? Y luego el interruptor. Primero es la iluminaria, ¿no? Y luego está el interruptor. Ya. Entonces, en este primer tramo, entre este elemento y este elemento, o sea, básicamente es colocar qué cables están pasando entre elemento a elemento. Entre estos dos está pasando fase y neutro. Y luego,
en el otro tramo, entre el foco y el interruptor, está pasando la fase y el retorno. ¿Sí? La fase y el retorno. O sea, básicamente me interesa conocer qué cantidad de... Es eso, ¿no? Creo que la etapa 4, como lo dice el ingeniero, es determinar qué cantidad de conductores están pasando por cada tramo, por cada sección del tramo. Y no es nada más. ¿Sí? Claro que esto se puede complicar cuando tenemos otro tipo de elementos, ¿no? O ya empezamos a mezclar más elementos, ¿no? Esto es lo más sencillo, ¿no? Pero es esto la representación, ¿sí? Solo para que entremos en contexto y no vean solamente puros palitos, pues, ¿no? Esto es esto de acá, ¿ok? ¿Qué más? Fíjense, acá les decía, ¿no? Que pasa por acá la fase y el neutro, ¿no? Pero eso no quiere decir que esta fase y este neutro estén pasando para alimentarme a mi foco, ¿no? No, ¿no? Yo no voy a tirar la fase y el neutro hasta este punto para alimentar esto. No, en realidad estoy diciendo que la fase pase por acá, pues porque quiero llevarla hasta acá, ¿no? Hasta el interruptor, ¿cierto? Estoy en realidad llevando la fase hasta acá, ¿cierto? Pero tengo que dibujar igual la fase porque está pasando ese conductor de fase por este tramo. ¿Se entiende eso? Nada más, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si hubiera hecho al revés? Si yo hubiera hecho al revés, que hubiera colocado mi interruptor primero, póngale acá, ¿no? Que la disposición de mis elementos físicamente, por tema de diseño, yo quería colocar mi interruptor en este lado y el foco acá. Sí, póngale que la entrada de la puerta es acá, ¿no? O sea, acá está el interruptor y acá está el foco. ¿Ya? Ahí está el foco. Está la mesita. Entonces acá, ¿de qué forma hubiera sido? Voy a hacerla a un lado. O acá mismo. Primero era el interruptor, luego está el foco. ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Lo voy a borrar esto, ¿ya? Ya. Conductor fase, ¿hasta dónde tengo que llevar? El conductor fase, ¿hasta dónde tengo que llevarlo? ¿Hasta qué lado? El interruptor. Solamente hasta el interruptor, ¿no? Entonces, ese elemento llevo hasta este lado y ya no así tengo que hacerlo llegar hasta acá, ¿no? Directamente acá al interruptor. Y luego, a la salida del interruptor, eso ya va al foco, ¿no? Porque eso es lo que me está controlando, ¿no? El interruptor, si pasa o no corriente acá. Y el A neutro partir, va a opción pasar, de pregunta, a partir del interruptor al foco, a eso le llama retorno, ¿no? exacto, vamos colocando eso. Entonces, este de acá se llama fase, pero este, a partir del interruptor al foco, se denomina retorno, ¿no? Eso fue lo que dijimos, ¿sí? Vamos colocándolo eso, ¿ok? Eh, y el neutro, fíjense que el neutro no necesito llevarlo hasta acá para alimentar el interruptor, ¿no? Dimos que el interruptor no necesita neutro, pero tiene que pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hasta el foco, ¿no? Entonces pasa por este lado y llega hasta neutro. Pero a fin de cuentas va a ocupar espacio en el tubo, ¿no? Esto acá de definir qué cantidad de conductores pasa por cada tramo, como estamos haciendo ahorita, ¿no? En este tramo pasa fase neutro, en este tramo retorno neutro. Nos interesa porque de esta forma vamos a poder dimensionar qué sección o qué grosor va a tener el tubo conduit, ¿no? Porque en algunos casos pueden llegar a pasar, qué sé yo, 4, 5, 6 conductores. Entonces, obviamente ahí vamos a ocupar ya tubos conduit que serán de mayor sección, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la idea de esta etapa número 4, determinar la cantidad de cables que pasan por cada tramo de la instalación. Pasando esto a este lado, entre el primer tramo que tenemos entre el tablero, que es esto de acá, ¿cierto? A mi interruptor, yo tengo fase y neutro. Entonces lo dibujo o lo represento acá. La fase es el palo recto, no el palito recto. Y luego tengo neutro, ¿no? Sí, tengo neutro. Ah, no. Sí, está bien. Fase y tengo neutro. ¿Ya? Y luego, entre el interruptor y el foco, solamente tengo retorno y neutro. ¿Sí? Retorno y neutro. Fíjense que solamente el cambiar la posición de los elementos hizo que esto cambie un poco, ¿no? Porque antes tenía que estirar el cable de fase, el conductor fase, hasta acá, ¿no? Porque acá estaba el interruptor, pero en este caso no fue necesario, ¿no? Directamente hasta la parte, hasta donde está el interruptor, que es acá. ¿Sí? Entonces, obviamente va a cambiar, pues, ¿no? De acuerdo a la posición de los elementos. ¿Ya? Lo único que falta es, antes de hacer los modelos de exámenes, porque no es nada más que esto, es explicar cómo es el circuito de un interruptor de 2 vías, ¿no? O un conmutador, perdón, interruptor de 3 vías se denomina, de 3 vías o conmutador. Básicamente con esto puedo encender o mejor dicho, o apagar, encender o apagar un foco de 2 puntos diferentes, ¿no? Da el ejemplo del ingeniero, siempre estoy acá, ¿no? Tengo un foco acá en la mitad de la escalera, ¿sí? Y este foco lo tengo que controlar, o quisiera controlarlo yo tanto desde acá arriba, desde acá abajo, perdón, como de arriba, pues, ¿no? Quizás acá estoy entrando a la casa, ¿no? Y lo quiero encender, ¿no? ¿Ve? Y acá tengo mi habitación. Entonces no voy a bajar para apagarlo, pues no tiene sentido. Entonces acá en estos casos, claro, lo ideal es tener eh, interruptor conmutador, ¿no? Que pueda accionar para encender o apagar este mismo foco desde 2 puntos diferentes, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Pues de la siguiente forma. Este es el circuito equivalente, si quieren verlo así, ¿no? ¿Ya? Esta es la lámpara. Entonces, la clave en el cableado, este es el conmutador 1, este es el conmutador 2. Acá la clave en el cableado es, tienen acá, obviamente un interruptor tiene 2 posiciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tienen solamente 2 posiciones, así y así. Que antes no significaban encendido o apagado, pues, ¿no? Directamente, ¿cierto? Como vimos acá arriba, que puede ser encendido, bueno, en este caso apagado y encendido cuando cierra el circuito. En este caso, lo que se hace es tener dos interruptores y la forma en que los vamos a unir es la siguiente. Tengo este lado que tiene conexión, ¿no? Con la fase. Ese lado lo conecto con la parte que está desconectada en este lado. Mientras que por el otro lado, la parte que sí está conectada al circuito, lo conecto con la otra parte que está desconectada. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea. Esto que está conectado con lo que no está, con lo que está desconectado de la otra parte, del otro conmutador. Entonces, de esta forma, yo puedo encender o apagar desde 2 puntos diferentes, ¿no? Este es el conmutador 1, ¿no ve? Y este es el conmutador 2. Entonces, inicialmente está así. Si yo aprieto cualquiera, si apretase yo el de acá, esto se baja, fíjense, y ya pasa la corriente, ¿no ve? Pero ¿qué tal si yo quise apretar el otro? Ah, igual, este de acá va a cambiar de posición
y ya se conectó el circuito, fíjense. Entonces, de esa forma es el tipo de conexión, ¿ok? Envío enlace enseguida, por favor. Ok, esa es la configuración entonces de un conmutador, ¿no? O interruptor de 3 vías. Fíjense, tenemos en 2 puntos diferentes donde podemos apretar, ¿no? Cualquiera de estos interruptores, si quieren llamarlo así. Entonces, para que esto funcione, tienen que estar conectados previamente de esta forma, ¿no? Interiormente, de esta forma, ¿ok? ¿No? Que el lado que esté, que un lado esté conectado de esta forma así, con el otro abierto. Y lo mismo al otro lado, ¿no? Que este lado que está cerrado, me refiero acá, ¿no ve? Conecte con este lado que está abierto, ¿sí? Y de esa forma siempre funcionará este conmutador. Por ejemplo, yo encendí, si queremos verlo así, apretando acá, en este punto, en el lado 1, y este bajó acá, ¿no? Quedándose así. ¿Estamos de acuerdo? Se quedó así. No significa que yo tenga que apagarlo desde el mismo lado, porque si yo tengo que volver al punto 1 a apagarlo, apretarlo de nuevo para que esto cambie, no es tan eficiente. En realidad, si ustedes se dan cuenta, yo puedo apretar desde el punto 2 y si yo aprieto, este va a cambiar de esta forma y se desconecta. O sea que yo puedo conectar y desconectar de cualquier lado, ¿no? Eh, sí, eso es, pues, ¿no? Ese es el circuito equivalente. Y eso hay que saberlo reflejar en bueno, cuando toque el examen, pues, ¿no? Bien, ¿tenemos algún modelo de examen? A ver, esto en la vida real, ¿cómo sería? Ya. Yo tendría un solo tramo, fíjense. En realidad, tener un tramo, tener esta forma de tubo conduit, mire, lo es en rojo. Tener yo todo esto de tubo conduit, así sale muy caro, ¿no ve? En realidad, lo que se haría en la vida real sería un solo tramo, así pues, ¿no? De tubo. Lo que pasa es que este neutro no se ve muy bien dibujado. En realidad, pues estos fase y neutro van bien pegados, ¿no? Así, de esta forma. A ver si lo dibujo bien. Ahí, ¿no ves? Entonces fíjense, solamente tubo conduit. Un tubo conduit, ¿no ves? Que va a distribuir todo esto. ¿Ya? Y fíjense que acá yo voy a tener entre mi tablero de distribución, que es este elemento de acá, y el interruptor, voy a tener, bueno, y este conmutador, tendré fase y neutro, ¿no ve? ¿Qué pasa por acá? Entre mis dos conmutadores, ¿cuántos cables van a cruzar por este tramo? Bueno, ahí se está riendo su compañero. ¿Cuántos conductores van a pasar? 3, ¿no? ¿Cuáles son? Este acá es neutro. Y estos dos de acá, que a partir de ahora recordemos lo siguiente, que siempre que tengamos conmutadores, van a haber dos cables que están prácticamente haciendo la conexión para la sincronización, si quieren verlo así, ¿no? De los conmutadores. Son dos, uno acá y otro acá. Esos dos igual los consideramos como retornos, ¿ok? Esos dos igual los consideramos como retornos. Y por supuesto, ya a la salida del segundo conmutador, es decir, el que ya se conecta con la lámpara, igual se denomina retorno, ¿no? Mientras que este otro de acá es neutro. Entonces, en este primer tramo pasa fase y neutro. En el segundo tenemos 3 conductores, ¿no? 2 son retornos que se encargan de sincronizar, ¿no? Los conmutadores. Y el neutro, que no conecta ningún elemento por acá, pero pasa por el tubo conduit para que llegue donde está el foco, ¿no? La iluminaria. El ingeniero les va a dar, eh, se los va a dar de esta forma en el examen. Si no me equivoco, sería así.
¿no? Le dibuja a los elementos como estuvieran en el plano, es decir, el tablero secundario de esta forma. Como esto es un conmutador, ya no se dibuja como un interruptor simple, ¿no ve? Un conmutador es un interruptor de 3 vías que se dibuja así, si no me equivoco. Ahora déjenme revisar. Es que, bueno, la simbología pues cambia, ¿no? Un segundo, a ver. ¿Tienen ahí un modelo de examen? Creo que pasaron uno, a ver, un segundo. Sí, sí, ya lo paso a grupo ya. Sí, es de esa forma, ¿no? Sí, está bien. Ah, no, no, no. Esto acá que yo hice es doble. Ya, así lo hace. Este es otro. Ahí. Y de esta forma. Este es un conmutador. ¿Ok? Entonces él le va a dar Ya. así, les da el otro, bueno, les dibuja los elementos como con su simbología, ¿no? Ya hay Ahí. un modelo en WhatsApp, en grupo. Sí, lo vamos a hacer enseguida. Pero quiero demostrarles cómo sería este ejercicio simple, ¿no? Y acá el foco, ¿no? Ya, ahí. Entonces, lo que está acá en línea negra indica el tubo, ¿no? El tubo conduit. En el primer tramo, entre el tablero y este primer conmutador, está pasando fase y neutro. Entonces, dibujo fase y neutro. Listo. Siguiente. Entre los dos conmutadores están los dos retornos que se encargan por la sincronización entre justamente los dos conmutadores, ¿no ves? Son dos, fíjense, son dos. Y también pasa el cable o el conductor neutro. Por último, un retorno, que es el que llega desde el conmutador hasta la lámpara. Y luego tenemos el neutro que está llegando, fíjense. El neutro viene por acá, ¿no ves? Por acá, hasta que llega al foco, ¿no ves? Eso es, nada más. Sí, una pregunta, ¿es el símbolo el que está en los medios donde están los dos, ¿Toma? el retorno y el neutro es simbología de conmutador, ¿no? O interruptor de doble. Esa parte no lo entendí. No, es que se denomina conmutador al interruptor de 3 o sea, a estos tipos de interruptores, a los Sí, interruptores que accionan desde 2 puntos. Se denomina conmutador justamente a estos interruptores que accionan desde 2 puntos. Pero de dos puntos. Y ese es ajá, su que en símbolo, realidad se llamaría interruptor de 3 vías. de 3 vías. Pero ese es Sí, sí, sí. su símbolo, ¿no? ¿Son qué? Su simbología es ese, ¿no? El negrito, Sí, esta de acá, exacto. ya. Sí, cuando digo conmutador me refiero a estos interruptores que accionan desde 2 puntos, que técnicamente se llamarían interruptores de 3 vías, ¿sí? No existe interruptor de 2 vías, ¿no? El de una vía es el simple, el normal, el que es como está acá. A ver, ¿dónde está? Está acá arriba. Este de acá es interruptor simple, o de una vía, ¿no? Y luego tenemos el de 3 vías, que es el que acciona desde 2 puntos. ¿Ok? Bueno, perdí todo acá. Ok, acá está. Sí, esa es la simbología con la que le va a dar el ingeniero. Em, Ahora, ya les dije yo que en la vida real no vamos a hacer un circuito solamente para tomacorrientes, un circuito solamente para focos, ¿no? Porque esa es la forma en la que se distribuyen los elementos, lo cual es muy fácil, o sea, lo cual lo hace muy sencillo, fíjense. Si yo tengo mi circuito de tomacorrientes, que es así, este es mi tablero, ¿no ve? Y estoy distribuyendo a mis tomacorrientes. Pongamos lo que son así mis tomacorrientes. Lo voy a hacer, qué sé yo, color verde. Tengo uno ahí, tengo otro acá, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que llevar? ¿El tomacorriente qué necesitaba? No está, pues. Acá, fíjense.
Para el toma corriente, directamente cable de fase y neutro. Y listo, no es más. Así de sencillo. Así que en el plano tendría que hacer lo siguiente. Fase, para que llegue a este toma corriente. El cable de fase sigue pasando por acá, sigue pasando por acá y por acá para que llegue a este último. Y luego neutro. Y nada más. Neutro, pues obviamente que llega hasta el último punto, ¿no? Todo tienen que pasar, ¿no? Hasta ahí, a la mitad, ¿cierto? Ya está. Y no hay más ciencia, no hay más ciencia, ¿no? Y con iluminarias quizás ya llevar fase hasta el interruptor, ¿no? Y el interruptor sale el retorno, que es el medio palito, ¿no? A cada foco que esté controlando. Pero en el examen hace algo que nunca verán en un plano, que sería combinar varios tipos de elementos en un mismo circuito. O sea, él les combina tomacorrientes con iluminarias, que en la vida real no va a ocurrir, ¿no? Ya les dije por qué. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí se demuestra, pues, si es que entienden cómo funciona el tipo de conexión, ¿no? Quizás algún día a ustedes les toca ir al campo y, bueno, pues tienen ahí la alimentación y tienen que hacer su conexión, ¿no? Rápidamente. Lo van a mezclar todo, ¿no? Toma corrientes y foco, ¿no? Entonces, ahí, así usted sabe que no es complicado, lo puede hacer, ¿no? Acá vamos a mezclar todos los tipos de elementos que hemos visto. Iluminarias y toma corrientes. Este es el conmutador A. Este es el conmutador B. Fíjense en la última imagen que envió, creo que una compañera, a un compañero, no me acuerdo. Bueno, no importa. Este es un tomacorriente. Si tiene un palito el tomacorriente, quiere decir que solo hay un punto para conectar ahí, ¿no? Si tiene dos palitos, pues que es un tomacorriente doble, ¿no? Y listo, no hay diferencia. Bueno, sí hay, ¿no? Pero no es nada más que el palito, ¿ok? Y luego en este módulo de examen nos daba un tercer foco por acá. Ya, acá es como si fueran dos habitaciones. ¿Ok? Ah, bueno, en realidad son dos habitaciones. De esta forma, fíjense. Entonces, en esta habitación 1 tenemos tres focos, 1, 2 y 3, que están siendo controlados por estos conmutadores. ¿Sí? Los tres focos están siendo controlados por estos dos conmutadores. O sea, yo aprieto uno de estos y se encienden todos. Aprieto cualquiera de los dos de nuevo y se apagan todos los tres para esta habitación. Y aparte tengo un tomacorriente en este punto. Mientras que acá, este interruptor de acá es el que me controla a la lámpara 4, pues no, porque está en esa habitación. Y hay un tomacorriente más ahí. Listo. ¿Yo cómo resuelvo estos exámenes? Para mí la forma más fácil es ir trabajando con los elementos más fáciles, que son los tomacorrientes, ¿no? Porque para los tomacorrientes tengo que llevarles, ¿qué cosa? Fase y neutro, ¿no? Entonces, eh, no me importa lo demás, pero yo voy colocando fase hasta donde tengo un tomacorriente, ¿no? Fase y neutro hasta donde tenga un tomacorriente. ¿Se entiende eso? Tengo que tirar esos cables, ¿no? Para que llegue fase y neutro al tomacorriente. Es lo que necesita el tomacorriente, fase y neutro. Lo mismo acá, tengo otro tomacorriente, entonces voy estirando la fase, ¿no? Hasta que llegue al tomacorriente. ¿Hasta ahí alguna duda? Fase neutro, fase neutro. Ya llevé los cables fase y neutro hasta acá. Hasta el tomacorriente.
Listo. Lo siguiente que hago es alimentar los interruptores, ¿no ves? Claro, Sí, una pregunta. sí, sí, sí. ¿Y del 2 al 3 no llevaría igual fase y neutro? Sí, tiene razón, me lo salté. No, por acá pasan obviamente los cables porque están los tubos, ¿no? Ok, gracias. Bien, excelente. Excelente. Ya. Paso uno hecho. Listo. Lo siguiente es que yo haría es alimentar los interruptores. A ver. Auxi, disculpe. Sí, De la lámpara 3 no iba directo al interruptor de la otra habitación, digamos. de la lámpara 3 acá. Sí, sí, en la foto que enviaron al grupo está así. Ah, la otra escena es diferente. Algo cambió ahorita. No, él lo está haciendo diferente, ¿no? Es otro ejercicio, compañero. Es otro ejercicio. Es otro ejercicio. Ah, no, no, es que alguien envió hace 10 minutos uno. Ah, ¿No? listo, listo. A Está bien, ver. Auxi. Ah, no, pero es el mismo, ¿o no? Solo que Eh, cambia nomás un poco El de- cambia, pero al interruptor, similar. digamos. Algo similar, ¿no? Ah, estoy ciego, yo los veo iguales, la verdad. A ver, Robert Moscoso envió uno. ¿Ustedes cuál dicen? El de... Siga nomás algo si se está entendiendo. Ya, Sí, sí, perfecto. sí, ganó, Auxi. Ya, Era solo eso. ya. Entonces, ya llevamos energía a los tomacorrientes, ahora a los interruptores. ¿Por qué los interruptores? Porque bueno, en ambos esquemas, tanto sea interruptor simple como el de 3 vías o conmutador, como quieran llamarlo. En el caso del simple, claro, primero llega de la fase, pues, ¿no? Acá, fíjense, llega la fase al interruptor y ya luego recién va a la luminaria. Entonces, lo que hay que hacer es que llegue el cable o el conductor fase al interruptor, ¿no ves? Eso sucede en los simples. Entonces, hagamos eso. Acá tengo este interruptor simple, ¿no ves? Acá no ha llegado el conductor fase, ¿no? El conductor fase viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene y hasta acá. Pero tenemos que seguir estirándolo o que pase por este lado, pues, ¿no? Para que alimente a mi interruptor. Y ya luego del interruptor, lo que sale es el retorno, ¿no? Lo que vuelve. Y tiene que ir este retorno a alimentar a mi luminaria, ¿no? A alimentar a mi luminaria. Entonces, de este interruptor, desde acá, ¿cierto? Tiene que volver. Fíjense, la fase viene hasta acá, ¿no? ¿Ve? Ahora tengo que volver. El retorno es lo que vuelve. ¿Hasta ahí está bien? No, hasta acá, ¿no? ¿Ve? Hasta acá. Está uniendo desde acá hasta esta luminaria que es la que está controlando. ¿Se entiende eso, no? Más. Toda esa habitación pequeña ya está hecha. Lo que nos falta es el conexionado de los conmutadores. Ahora les pregunto, ¿tiene que llegar fase al conmutador A, al B, a ambos? A ninguno. Esa es una buena pregunta. Revisemos este esquema equivalente de cómo era. A ver, esto. Está un desastre esto. Y lo volví a borrar todo. No pasa nada. Esto era ahí. Y esto era ahí. No, ¿qué hice? A ver. Lo primero que le dije que no hagan, ¿no? No pasa nada. Ya, ahora sí. De esta forma, ¿no? Una parte que está cerrada. Con uno que está abierto, ¿no? Y por otro lado, se hace lo mismo. En una parte que está cerrada, acá. Pero, hombre, a ver. Acá, ¿no ves? Con esto que está abierto. Y ese es el esquema, no se olviden. Entonces, fíjense que la fase llega a quién? Al
al interruptor más cercano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Al conmutador más cercano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, llevar fase al conmutador más cercano. Es el de acá, ¿no? Al de acá. Eso es lo que puedo hacer yo. Llevé la fase y luego de este conmutador tengo que sincronizar al conmutador B, ¿no? Entre A y B se conectan con dos conductores, fíjense. Y es lo que ya estaba mencionando antes. El conmutador A con el conmutador B se conectan con dos conductores que son conductores retornos. Entonces, esa sincronización se hace con dos cables, ¿no? Dos retornos. Y los voy a dibujar entonces entre A a B, ¿cierto? 1, 2, 1, 2. Viene por acá, por acá y por acá. Y ya llegó, ¿cierto? Al conmutador B. Entonces ya está sincronizado A con B. Y luego de B, que es acá al lado, acá en B ya es la salida que va a alimentar al foco o a los focos, si es que son varios. Entonces sale un retorno más. Fíjense. Ahora, a partir de acá de B, ya sale este retorno, pero para alimentar ¿a quiénes? A las lámparas 2, 1 y 3, ¿no ve? Entonces, dibujo acá un retorno porque ese retorno es el que vuelve a alimentar a la lámpara 2. Viene también por acá y también viene por acá. Este último retorno que aumenté fue para ya alimentar a las lámparas 2, 1 y 3. ¿Sí? Por ejemplo, acá estará bien que coloque un retorno. No, nada que ver, ¿no? Porque este último retorno es para alimentar a los focos, lo cual ya hice. ¿No ve? Con este de acá, a la lámpara 2, a la 3, a la 1. Y ya estuvo. Eso es. Entonces, ya con un segundo ejemplo y haciendo su circuito equivalente ya va a quedar mucho más claro. Sí, siguiendo rápidamente, ¿cómo hicimos toda la parte del condicionado de los conmutadores? Primero, aseguramos que llegue fase, ¿no ve? Al conmutador más cercano, que es el A. Luego, colocamos dos retornos para hacer la sincronización, ¿no ve? Entre los dos conmutadores. Y luego ya vuelve un retorno desde el conmutador más lejano, ¿no? Porque que ya es el segundo, en este caso sería el B, y ese ya vuelve a repartir, ¿no? Que ya, o sea, ya conecta con las lámparas y no es más, ¿sí? Entonces no es complicado, no se olviden nomás esos pasos, si quieren verlo así. Auxiliar, una pregunta. ¿Importa el orden en que pongamos los símbolos? No, es indiferente eso. Ah, ok, ok. Como se vea mejor, como se vea mejor. Otra consultita más tengo. También estamos llevando ya una fase al conmutador B. ¿No la podemos usar esa fase para salir conexionado como si fuera el Excelente. más? Buena observación. Esa es otra opción. Se puede hacer. Me gusta esa idea. ¿Sí? Entonces, en vez de haber alimentado la fase A, dicen, ¿no? Acá, yo les dije, ¿no? Que la regla o que la que yo les estoy dando es de alimentar el conmutador más cercano, ¿no? Como estaba acá. Pero como ya está pasando el cable fase por este tramo para llegar al toma corriente, podría aprovechar que esta de acá hace una pequeña derivación para conectar al conmutador B, ¿no ve? Entonces sí, es una buena idea y está excelente, ¿no? Excelente. Ya. Hagámoslo de esa forma entonces. Vamos a borrar los retornos. A ver, vamos a hacerlo de esta forma. Cualquiera es válida por si acaso. Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer en el examen. Ya. Entonces, llegó fase hasta acá. Y luego, tenemos que sincronizar el conmutador B con el A. ¿No ve? Claro, de ahí son dos retornos, le dije, ¿no ve? Son dos retornos. De acá del B, dos retornos para conectarse con el A, para sincronizarse con el A. 1, 2. Viene por acá, viene por acá. 1, 2,
1, 2. Y luego, de este que fue el segundo a sincronizarse, ya tengo que distribuir, ¿no ve? Para mis focos 1, 2 y 3. Que sería un retorno, ¿no? Un retorno más. 1, 1, 1. Acá, acá, acá. Y creo que me da igual la cantidad de conductores que van a pasar. Creo que es la misma, ¿no? Antes acá pasaban 2 retornos y una fase. Ah, no, acá pasa un conductor menos, ¿no? Antes eran 5, creo. Claro, eran 3 retornos, ¿no? Ahora son 4. Entonces quizás eso me signifique un pequeño ahorro. eh, pero bueno, eso habría que analizarlo, ¿no? Ya es comparando los precios. Pero sí, es excelente, ¿no? Buena interrupción, ¿no? Entonces, ahí se nota, ¿no? Que están aprendiendo, ¿ok? Bien, en el examen tiene que hacer esto, él les da esto de acá, ¿no? Y ustedes colocan la simbología fase en otro retorno y aparte hacen el circuito equivalente que no hemos hecho todavía, que sería algo equivalente a esto de acá, ¿ok? Parecido a esto de acá, pero ya con esta interacción que es más grande. Paso 1 hacen esto y luego hacen el circuito equivalente. Una cosa más que me olvidé indicarles, pero creo que ya está hecha en este caso, es verificar que le llegue neutro a los focos, ¿cierto? Primero hicimos que le llegue fase y neutro a los tomacorrientes, ¿no ve? Fase y neutro a los tomacorrientes. Acá el tomacorriente 1 y luego al tomacorriente 2, ¿no ve? Ya hicimos, y luego vimos la parte de los interruptores. Para los focos hicimos que le llegue un retorno, ¿no? Porque el retorno es la alimentación básicamente entre entre el último interruptor, ¿no? Y el foco. Pero nos faltó verificar que todos los focos tengan neutro. Aunque creo que ya está. A ver, el neutro pasa por acá para el foco 1, bien, ¿no? El neutro pasa por acá para el foco 2, pasa para el foco 3 y también para el 4. Entonces, en este caso ya están los neutros, ¿no? Pero quizás se dé el caso que no, pues, ¿no? Entonces, si en algún caso no haya llegado neutro para ese foco, pues le colocan ahí, ¿no? Para que muestren que el neutro pasa por ahí para luego alimentar ese foco. En este caso ya se hizo eso. Hagamos el circuito equivalente y hacemos un modelo más, yo creo, o dos. Disculpe, José. Sí. En el foco 2 y 3 hay dos retornos, ¿eso está bien? Ah, no, no, esto ya no, pues, ¿no? A ver. Solo es uno, porque los dos retornos venían desde B, ¿no? A A, ¿cierto? De acá, acá, para sincronizar con B, ¿no? Y ya de B sale uno para alimentar a este, y uno para alimentar a 3, ¿no? Entonces acá solo es un retorno, ¿sí? Tienes razón. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí. Ya no sé si se aprende más o menos cuando uno se equivoca, pero bueno. Excelente. Ya, a ver. Esto sería así, el tablero. oh, solamente lo dibujamos así, ¿ok? Una fase y neutro, de esta forma, ¿ok? Así le gusta, creo que lo hagamos en este tipo de esquema. Ahora, tratemos de dibujar los elementos en este mismo orden. La iluminaria la hacen así y con dos cablecitos, ¿no? Este es el iluminaria 1. Luego, por acá está el conmutador 1. Más por acá va a estar esta otra iluminaria. Por acá la iluminaria 3. Iluminaria 4 por acá. Toma corriente. ¿Sí? En la habitación de abajo. Y el interruptor que controla a este de acá, pues, ¿no? Al foco 4, pues, ¿no? Este de acá. Hay un toma corriente más acá, ¿no ves?
Ya. Entonces, estos son los elementos distribuidos de forma similar a como está acá. Ya, la fase tiene que ir, dijimos, a alimentar a los tomacorrientes, ¿no ve? Entonces viene por acá y alimenta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por acá, entre el tablero y este foco, pasa esa fase. Pasa esa fase. Pasa esa fase. Y como dijo su compañero, acá nos conviene, como está la fase por acá, llevarla al conmutador, ¿no ve? Excelente. A este conmutador. Entonces ahí hago esa derivación ya. Ok. Luego, para este tomacorriente de acá, tiene que pasar el tomacorriente, ¿no? Tiene que llevar la fase, ¿no? Para alimentar acá. Entonces acá alimenta la fase. Fíjense, la fase está pasando por acá para poder alimentar al tomacorriente y luego pasa más por acá para alimentar a este interruptor, ¿no? Ok. Luego llevémosle el neutro a los tomacorrientes igual. Ok. Ese color azul. A este tomacorriente de acá. No se olviden, solamente al tomacorriente en este caso. No tengo que llevarle neutro a cada interruptor, ¿no ve? No necesita neutro. Ya, entonces hasta acá estamos bien. Entonces por acá fase, neutro, fase, neutro, fase, neutro, fase, neutro, fase, neutro. Bien. Ah, y falta acá, ¿no? Neutro a este tomacorriente de acá. Acá, un puentecito. Y ya, ahí, a ver. Fase y neutro. Perfecto. Hicimos lo primero, ¿no? Que es lo más fácil. Eh, Luego también puedo hacer algo que es sencillo. Recordar que tengo que darle neutro. ¿A quiénes? A todos los focos, ¿no ve? El neutro va a los focos, así que eso puedo hacer una vez. Fíjense, neutro, acá. El neutro pasa por acá. Entonces lo ocupo para darle el neutro a todos los focos. Fíjense que ya llevé la fase a mi conmutador, al primer conmutador, ¿no? En este caso al conmutador B. Entonces lo que voy a hacer es llevar los dos retornos para sincronizarse con el conmutador A. ¿Estamos de acuerdo? Son dos conductores que van a pasar por acá. A ver, voy a pasar por acá. Es que queda muy apretado todo. Viene por acá y viene por acá. ¿Ok? Acá fíjense que el que está cerrado en este lado tiene que conectarse con el que está abierto acá. El que está cerrado es el que está viendo por acá arriba, ¿no ve? Es este de acá. Tiene que conectarse con el que está acá abierto.
Y el otro que estaba abierto en este lado, conectarse con el que está cerrado acá. ¿Ya? Entonces, en todo este camino están yendo dos retornos, ¿no? Para conectar B con A, el conmutador B con el conmutador A. Retorno, retorno. Acá, retorno, retorno. Y acá retorno y retorno igual, pues, ¿no? Ahora, a la salida del segundo conmutador, ya sale este otro retorno, pero este es el retorno que alimenta a los focos, ¿no? Para controlar los focos. Acá y acá. ¿Cierto? A esos tres nada más. Y luego, por último, llegó fase a este interruptor simple, ¿no? Este a su salida tiene que llevar el retorno al foco número 4, ¿no? Entonces fíjense que todo va a cuadrar con lo de acá. Miren, entre este interruptor y este tomacorriente, acá en la variación más lejana, yo tengo retorno y tengo fase, ¿no? Luego, entre el foco número 4 y este tomacorriente, ¿qué tengo? Tengo retorno, fase y neutro, ¿no ve? Ya se converge. Fíjense, están ahí esos tres. Luego, entre el foco 3 y 4, tengo una fase y neutro. Luego, en el otro tramo, entre 2 y 3, tengo fase, neutro y retorno. O sea, pasan tres cables por ahí, ¿sí? Entonces, sí estoy determinando, miren, fase, neutro, retorno, ¿no? Entre el foco 2 y el conmutador B, llegan dos retornos. Sí, dos retornos, fase y neutro, ¿no ve? Acá están los dos retornos, fase y neutro. Miren. Dos retornos, fase y neutro. Entre toma corriente y conmutador B, fase y neutro, nada más. Luego, acá pasan cinco conductores, ¿no? Entre el foco 1 y el 2. Son tres conmutadores, una fase y un neutro. Miren, y como se puede apreciar acá. Perdón, tres retornos, no tres conmutadores. Tres retornos, una fase y un neutro. Luego acá pasan tres retornos entre el foco 1 y este conmutador A, ¿no ve? Y luego pasa una fase y un neutro. Entonces, es importante que los dos esquemas estén correctos en el examen, ¿sí? Que los dos estén correctos, ¿ok? No sé si dará para una reunión más. Disculpa, ingeniero. Sí, Y solo eso se colocaría, no hay que colocar un enunciado o algo, es que el ingeniero por lo general siempre